Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el investigador botánico Rodolfo Flores, invitados especiales, público externo de la Universidad Autónoma que también están conectados a esta conferencia virtual, los museos botánicos y su relación con la humanidad. Esta es una actividad que está liderada por los estudiantes del tercer año de la licenciatura en microbiología de la Universidad Autónoma de Chiriquí, apoyada también por otros grupos de estudiantes. Está participando también el cuarto año de química, de la licenciatura en química. Ya se integraron otros miembros de la comunidad chiricana que están participando también de este tema que es interesante para todos. La joven Sara, que le correspondía dar las palabras iniciales, nos ha informado que ha tenido problemas con su internet, así que les damos a todos ustedes la cordial bienvenida. Aquí está otra de las estudiantes sumándose a la participación de hoy. Muy buenos días para todos, les agradecemos el haberse conectado en esta deliciosa mañana lluviosa de miércoles 21 de octubre. Vamos entonces a que Carla nos dé algunas palabras con relación a nuestro distinguido expositor de esta mañana. Muy buenos días, Carla. Buenos días, profesora y público presente. Bueno, tengo el gusto de hablarles sobre Rodolfo Flores. Él nació en 1984, es de Dolega, Chiriquí. Estudió biología porque desde niño tuvo la curiosidad de entender la vida desde una perspectiva natural y no basada en dogmas. De la biología le gusta la clasificación de los organismos y el entender de la relación que tiene un organismo con otro. Le gusta porque es la manera más real de entender el mundo y a la vida. Él llegó a ser investigador y descubridor de nuevas especies por dos cosas, por pasión y por curiosidad. Bueno, a continuación les presento al profesor e investigador Rodolfo Flores. Ok, buenas tardes, no, buenos días profesora, buenos días estudiantes. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para luego empezar a ir con la clase. Voy aquí, que estoy del celular. ¿Se ve? Por ahora solo vemos el logo de Microsoft. ¿El logo de? De Microsoft, del software. Todavía no tenemos ninguna imagen, aparte de esta. Ok, parece que se está abriendo, yo creo. Mientras tanto, se activa la presentación de Rodolfo. Creo que es importante que los estudiantes sepan que esta presentación de Rodolfo no es solo por su amplio conocimiento, por su experiencia, a pesar de que es un hombre muy joven, de destacar esa pasión que él ha desarrollado por la investigación. Ustedes que son del área de microbiología, de química y estudiantes también de geografía, historia y público externo, deben saber que uno de los componentes de los estudios no solo es para que se formen como docentes, sino que también se integre el componente de la investigación. Aquí un poco de énfasis y Rodolfo se ha destacado en esta línea de manera apasionada, ya es muy reconocido en el plano internacional y espero que Rodolfo también nos comparta algunas de estas experiencias que él ha tenido en el Jardín Botánico de Missouri y con otras instituciones científicas del mundo. Ahora sí ya nos está saliendo la imagen, Rodolfo. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí vemos. Sí, o sea, se ve todo bien ya. Sí, Rodolfo, ya vemos Museos Botánicos y su relación con la humanidad por Rodolfo Flores. Pero se nos volvió a escapar. Sí, ya veo. Okay. Espera, déjeme ver.
Sí, acá me sale otra vez, profesora. Me dice si sale Sí, ya. ya la tenemos nuevamente. Ok. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias, profesora, por la invitación. Gracias a todos por su tiempo también y por estar presente y permitirme darles, diría yo, bueno, es como un conversatorio, ¿no? Porque también podemos entablar una serie de preguntas y respuestas o una especie de conversa ante cualquier duda que tengan mientras doy la charla. Bueno, la titulamos Museos Botánicos y su relación con la humanidad. Realmente me gustaría aclararles que no existe, o cuando nosotros los que estudiamos plantas, colectamos las plantas para estudio, el sitio donde se albergan o se guardan estas plantas se le conoce con el nombre de herbarios, ¿no? Que ahorita más adelante le voy a mostrar cómo es una infraestructura de un herbario. Sin embargo, es muy difícil o es un poquito, o no se entiende bien cuando alguien no está relacionado con el tema, mencionarle la palabra herbario, pues se entiende como a hierba, ¿no? Se entiende como que es un lugar donde hay hierbas. Sin embargo, una forma análoga de decir qué es esta infraestructura es mencionar como que es como una especie de museo, pero no es un museo. Realmente es una biblioteca donde están las plantas secas. ¿Se escucha bien? Profesora, ¿me cuenta si se escucha bien? Se escucha perfecto y tienes el fondo de la lluvia que lo complementa. Qué bueno, profe. Entonces, eso solamente era para aclararles el tema del título, que lo quise llamar museos y no decirle herbarios porque posiblemente no se iba a entender. Entonces, imaginémonos un lugar, una infraestructura, como les comenté, bueno, se la voy a poner ya, una infraestructura donde se guardan las plantas en esta especie de espacios y se guardan de manera seca, que es ver como esto que está aquí. Las plantas se mantienen en seco de esta manera en estos museos, ¿no? Entonces, digo museo y recuerden, ¿no? Que realmente no es un museo, por eso lo pusimos entre comillas, es un espacio de infraestructura de biblioteca seca de plantas. Entonces, ¿cómo nace esto a nivel, o cómo nace esto en el mundo, ¿no? De las colecciones de plantas. Bueno, nosotros como ser humano, por naturaleza, desde que inicia el hombre en la tierra, el hombre tiene, uno, la necesidad y dos, la curiosidad por estar estrechamente relacionado con las plantas. Si ustedes ven, de repente uno no lo ve por la costumbre, pero si nos hiciese falta las plantas algún día, entonces ahí sí de repente lo vamos a notar. Pero hoy día nosotros, desde que nos despertamos, tenemos una estrecha relación con las plantas, principalmente cuando comemos plantas. Por ejemplo, el arroz, los frijoles, el maíz, todo esto que nos comemos, que tienen que ver con plantas, eso tiene que ver o forma parte de la estrecha relación que tiene el ser humano. Entonces, esta necesidad o esta relación que hemos tenido con las plantas es lo que permitió o lo que ha permitido que el hombre a través del tiempo, con su conocimiento, intente hacer alguna actividad con las plantas. Entonces, desde hace cientos de años atrás, el hombre empezó a colectar plantas y a hacer jardines, ¿no? ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, se fueron tomando más iniciativas con base a las colecciones de plantas. Y una de las iniciativas y una de las necesidades es que el hombre aprendió o el hombre entendió que a través de muchas plantas se pueden curar malestares, se pueden curar enfermedades, se pueden curar dolencias. Entonces el hombre creó sus jardines para poder utilizar las plantas de ese jardín. Luego esto fue creciendo
y se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como jardines botánicos, ¿no? No sé si alguno de ustedes han escuchado hablar sobre el Jardín Botánico de la UNACHI. Me gustaría escucharlo. Sí, Algunos sí lo han escuchado. sí, tuvimos la oportunidad de visitarlo en una ocasión. Ok. La profesora me comentó que son estudiantes de microbiología, ¿verdad? Aquí hay estudiantes de microbiología y de química y público externo de diferentes áreas, pero básicamente el grueso del público es de microbiología. Ok. Bueno, les digo esto y antes de seguir con el tema de los herbarios, es que, o seguir con el tema del jardín botánico, es que igual en la microbiología existen ceparios. Cepario es como un museo igual, donde tú mantienes principalmente en placas, por medio de placas, mantienes cepas de bacterias, de virus y de microorganismos, incluso a veces hongos. Entonces, estas referencias, estas zonas que son ceparios, es como un herbario igual, es lo mismo. Y esto existe en todas las partes del mundo. Luego vamos a ver la importancia, solamente para aclararles. Y también esto tiene mucha relación con la química, luego también lo vamos a explicar. Bueno, lo que yo le quería mencionar es que un jardín botánico es un espacio realmente que el hombre ha usado y por lo general se colocan plantas en el sitio con diferentes fines, ¿no? El jardín botánico de la UNACHI realmente es una reserva natural, es una reserva natural y realmente no entra en el contexto o la definición de un jardín botánico, pero no es que es malo, no es que es malo, solamente para que tengan una idea y sepan que realmente un jardín botánico son dos cosas muy diferentes. Una cosa es una reserva natural, donde por naturaleza usted vio crecer, vio que las plantas crecieron. Pero otra cosa es una zona o un espacio donde se han colocado plantas con diferentes fines. Pueden ser fines medicinales, fines científicos y muchos otros fines, muchos otros fines. Entonces, los jardines botánicos, por lo general, siempre están o están estrechamente relacionados con estas bibliotecas de plantas que le llamamos herbarios. Ahora, en el siglo XVI, mencionar la palabra herbario era mencionar o era pensar en esto. Un libro donde habían plantas secas. Y si ven este libro que está en pantalla, tiene a un lado unos escritos. Esos eran los escritos que utilizaban las personas que se les despertó la curiosidad de esto de colectar plantas, ponerlas en un libro y escribir un detalle de ellos, de las plantas, ¿verdad? Entonces ellos les escribían ahí, por lo general en aquel tiempo, el idioma de la realeza, el idioma de las personas que tenían demasiada academia o que eran prestigiosos, era el idioma latín. Ese era el idioma universal en aquel entonces. Entonces, estos textos que van a ver por lo general en estos trabajos antiguos es en latín. Entonces, lo que ustedes ven aquí es una planta seca medicinal con un texto escrito a un lado. Sin embargo, esto no era muy práctico y esto fue evolucionando, ¿no? Les menciono que esto fue en el año 1500 y algo, ¿no? Entonces, ya el hombre, de la necesidad de tener jardines botánicos y hacer varias actividades con los jardines botánicos, salta la necesidad de guardar estas plantas en seco. ¿Por qué razón? Porque en un jardín botánico usted podía ir adicionando plantas, pero llegaba el momento en que no iba a tener espacio, al menos que usted tuviese una extensión gigantesca. Pero cuando vienen las expediciones con la llamada, entre comillas, conquista de América, se dan cuenta que en América había una
inmensidad, una cantidad enorme, una diversidad enorme de plantas. Y ellos llevaban plantas para Europa, para estos jardines, y el espacio le quedaba pequeño. Ahí surge la necesidad de hacer estos herbarios en páginas, porque era mucho más práctico y había más espacio para organizar los especímenes, ¿no? Y de esta manera las plantas quedaban de forma prácticamente eterna. Estas plantas aún existen. Nosotros hemos visto plantas de 1500 secas y están como los que ve aquí. Y esto se puede estudiar muy fácilmente para los que hacen estudios científicos. Digo fácilmente, me refiero fácilmente cuando hablo principalmente de estudios científicos de características de las plantas, nombres que se le ponen a las plantas, descripciones de las plantas. Ahora, iniciamos con los jardines botánicos, la relación con el humano desde de su vida en la tierra, posterior la necesidad por el espacio de crear estos herbarios en libros, principalmente medicinales, pero después esto fue cambiando. Después habían personas que no estaban interesados en lo medicinal y se interesaban en la colección de plantas por pasión, por tener plantas, por nombrarlas y caracterizarlas, ¿no? Y quedan en estos libros, ¿no? Conocidos en aquel entonces como herbarios. Sin embargo, esta práctica no permitía, a medida que iba avanzando la ciencia, la práctica no permitía hacer algo que hoy día es muy frecuente, es los préstamos e intercambio de muestras. ¿Por qué razón? Porque por lo menos estas plantas en estos libros, eso era muy pesado y transferirlas podría ser muy costoso o podría ser muy incómodo. Luego de eso, de que ocurra desde que se pide esta necesidad a nivel mundial, entonces una persona en ese mismo siglo, en el siglo XVI, se le ocurre poner las plantas en estos cartones, como se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, como estos cartones. Estas plantas son plantas muy antiguas. Bueno, son de 1800, de 1700, pero como ven, están en estos cartones. Ahora, esto permitió ya el paso o la movilidad muy fácil de un espécimen de un lugar a otro, o que un investigador se lo pudiese llevar con todas las reglas que tiene esto, ¿no? Porque esto no puedes pedir muestras solamente por pedir. Esto tiene un protocolo científico, ya que las muestras o los herbarios son patrimonios culturales de un país. Aparte Una pregunta, Rodolfo. Ajá. ¿Estas muestras que nos estás presentando son fotos tomadas por ti en algún lugar en especial? Sí. Bueno, no tengo muestra de Panamá, pero aquí en Panamá tenemos 3 herbarios. Está el herbario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, está el herbario del Smithsonian y está el herbario de la Universidad de Panamá. El herbario se le cataloga más importante, no porque es mejor que otro, sino porque por historia, por ser el primero. Y bueno, ahorita les digo por qué razón un herbario se llega a considerar de mucho potencial para ciencia. En Panamá el herbario de más potencial, o el más importante, entre comillas, es el herbario de la Universidad de Panamá. Tiene más de 120,000 especímenes como estos que les estoy enseñando, resguardados, ¿no? Es la colección más importante del país porque tiene la máxima representación de la flora del país. Ahora, en este herbario también hay muestras antiguas, pero no hay tantas y no están exhibidas, porque cada herbario tiene sus reglas. Como esto es un patrimonio, esto es muy importante para un país, esto solamente se permite el acceso a estas muestras antiguas por medio de un protocolo riguroso. Sin embargo, hay otros museos, otros herbarios, como este que muestro aquí, las fotos, es de un herbario en Nueva York, que es uno de los herbarios más grandes del mundo, que alberga más de 10 millones de especímenes así, ¿no? Entonces, estos herbarios, como tienen mucho dinero y tienen una infraestructura impresionante y depende mucho
del turismo, de la gente que entra a ver estas cosas, entonces ellos tienen exhibiciones de sus plantas históricas. Las plantas históricas, desde el punto de vista antiguo, y las plantas conocidas como tipos, que los especímenes tipos en un herbario no es más que el espécimen que se usó por primera vez en la historia para ponerle nombre a una planta. O sea, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, los que estudian microbiología, la bacteria Escherichia coli, en algún lugar del mundo existe la cepa que se usó por primera vez para describir esta bacteria. No es que porque es una bacteria que nos causa daño, ya el hombre él no la quiere mantener ni nada. ¿No? Esto es muy necesario, mantener las cepas, porque a través de esa cepa, una persona en su momento agarró esta bacteria y la describió. Por eso es que hoy día nos podemos dar cuenta cuando alguien tiene Escherichia coli, cuando alguien tiene ameba o cuando alguien tiene cualquier enfermedad causada por cualquier patógeno. ¿Por qué? Porque en algún lugar del mundo existe un sitio como este museo, como este herbario, como esta biblioteca de plantas, pero con bacterias guardadas, ya como quien dice, disecadas, ¿no? Pero bueno, no están disecadas, están, bueno, no recuerdo el nombre que se usa en microbiología, pero se mantienen en estas placas, y el hombre las puede ver y puede decir, bueno, esta planta es Escherichia coli porque la primera persona que la describió le puso este nombre y encontró que las características de esta bacteria son estas, ¿no? Entonces, ese espécimen que se usó por primera vez se le llama tipo, espécimen tipo, que es un tipo en la ciencia considerado como tipo nomenclatural. Por ejemplo, cuando vemos en la televisión a la jirafa, profe, ¿cuánto tiempo es la charla? Tenemos 1 hora, Rodolfo. Ok. Cuando vemos en la televisión a la jirafa, el rinoceronte, los perros, todas estas cosas, ¿no? O todos estos animales grandes, o de Panamá, el águila arpía y todos estos animales, en algún lugar del mundo está el espécimen que se usó por primera vez para ponerle el nombre. Incluso en algún lugar del mundo hay un hombre, un ser humano disecado, expuesto, donde están todas las características que nos catalogan como ser humano. Entonces, estos especímenes utilizados por primera vez se le llaman tipos. Ahora, estos tipos es lo que le da más valor a los herbarios. ¿Por qué? Porque los científicos, por obligación para los trabajos, necesitan ver los especímenes tipos que están en los herbarios. Otro ejemplo para los químicos, cuando se encuentran compuestos activos para curar alguna enfermedad dentro de las plantas, que por lo general el 70% de los químicos o de las medicinas que usamos, por ejemplo, la aspirina, la dosis que se utiliza para la enfermedad de la malaria, para el mal de Chagas, vienen de plantas. El químico encontró en una planta el compuesto químico y ese compuesto químico lo probó en algún organismo, en este caso ratas al principio, ¿no? Y si cura la enfermedad y no mata las células vivas, entonces este compuesto activo cura tal enfermedad. Bueno, la aspirina fue igual. La aspirina que nos tomamos hoy vino de un árbol. La inyección que se pone contra la malaria vino de una planta familia del girasol. Y el químico que está en esta planta se utilizó por primera vez para describir este potencial. Ese químico tiene que decir de qué planta vino. Y ese químico es el químico tipo, el químico que primero se usó. Y hay una persona que lo dijo y dijo, bueno, está en X planta. Y para esto es muy importante citar el tipo, el espécimen tipo de la planta. ¿Por qué? Porque ahí no hay error. Todos los otros duplicados después de ese tipo puede que tenga un error. Puede que usted se equivocó y dijo, es la planta tal, pero no es. Pero en el tipo no hay error. En el tipo es la planta que usted utilizó o la bacteria que usted utilizó para describir el organismo que usted utilizó por primera vez para describir al organismo, ¿no? Entonces, esta estrecha relación de las plantas con la microbiología, con la química, con la matemática, con la historia, con todo, eso es vital, eso existe.
la estrecha relación que tiene el ser humano, y esto es necesario. Y este es el valor que tienen estos sitios, estos museos. Sin estos sitios, sin estos herbarios, sin estos ceparios, no podemos continuar. Todos los avances que se están encontrando, toda la búsqueda contra vacunas que tienen que ver con plantas, necesitan depositar en estos sitios, o estos espacios, estos museos, después las plantas para que quede como referencia a las próximas generaciones. Si no estuviese esto, fuese un desorden, porque ¿cómo yo voy a demostrar que sí es la planta donde encontré el compuesto activo? ¿Dónde está esa planta para ver si es verdad? Y hay ejemplos de grandes problemas que han pasado por no tener las plantas en estos sitios. Hay hambrunas, hay enfermedades que no se podían controlar por esto, por no tener los especímenes en un sitio, ¿no? Entonces, el caso de lo que quería explicarle aquí es que estos sitios son importantes para el desarrollo de la humanidad, para poder mantenernos en la vida. Esta es una planta de Panamá, colectada en 1803 en el área de Darién, en el lago, creo que era Bayano, no recuerdo. Esta zona, antes de ser inundada, se colectaron las plantas para saber qué existía, ¿no? Entonces, a lo que voy es que existen plantas antiguas de Panamá en otros sitios, plantas antiguas aquí en Panamá, pero estas que tengo aquí las tomé en otro sitio porque eran más accesibles. Esta es una planta, no sé si han escuchado hablar de el creador de la teoría de la evolución, de Charles Darwin. Esta es una planta colectada por él que pude ver en un herbario de los Estados Unidos. Está como exhibición porque niños, bueno, estudiantes, personas en general que le apasiona entender un poco sobre la vida, hacen sus excursiones y les muestran estas plantas. Y esto es súper impresionante para las personas cuando logran ver estas cosas. O sea, ver una planta de Charles Darwin, para los que andamos en esto, es una cosa impresionante, ¿no? Que esta persona, pues, que ha tenido tanta importancia hoy día con el conocimiento de lo que tenemos, ver algo firmado por él y que él en su momento estuvo manejando, es impresionante. Ahora, gracias a estas colecciones también es que hoy podemos darnos cuenta de muchas cosas. ¿Cuál es la familia de plantas que tiene más especies? Bueno, ahí le pongo los nombres técnicos, no es necesario que se lo aprendan, yo le hablo el lenguaje coloquial para que entiendan luego. La familia Asterácea es la familia del girasol. Esa familia es la que más tiene especies en el mundo. Tiene, imagínense, 32.500 especies, ¿no? Y el 80% de los alimentos que nos comemos hoy día está representado en la familia de los frijoles, en la familia Poaceae, que es la familia del arroz, la familia del maíz, del trigo. Y la tercera familia es la familia Brassicaceae, que es la familia del repollo, de la lechuga y todas estas legumbres que se dicen, ¿no? Entonces, estas tres familias se cargan encima nuestra vida. Estas tres familias, la de los frijoles, la del arroz y la de la lechuga y el repollo, y se cargan aún la vida más de los vegetarianos, ¿no? El 80% de estas tres familias las tres familias que controlan el 80% de nuestra dieta son estas tres y representan el 80%. Eso es algo increíble. Ahora, ¿cómo se sabe esto? Gracias a los herbarios. Si eso no estuviera, si estas muestras no estuvieran en los herbarios para corroborar que es cierto que esto es el arroz, que esto es el repollo y demás, no hubiesen estas listas. Ahora, aproximadamente 28.000 especies han sido comprobadas ya por la ciencia. Y ojo, cuando digo ciencia, no se desmerita los estudios tradicionales, lo que pasa en los pueblos, ¿no? Lo que pasa es que esta malinterpretación a veces de nosotros querer tomar o comer solo lo orgánico nos trae problemas porque nos creemos todo y decimos, bueno, ahí salió en la televisión o en la radio o en Facebook, en Instagram o en qué sé yo, en cualquier red, que la planta del NIM cura el coronavirus y empieza la gente como loca a hacerse té de NIM, o no, que la planta tal
cura el coronavirus. Eso es falso. Hacemos esta pequeña cápsula, aparte solo para decirles que no hay ninguna planta comprobada ahorita que cure el coronavirus. Eso es falso. No se crean nada de eso. Y digan a sus papás, a sus abuelitos, que como nuestros papás y nuestros abuelitos no saben mucho de esto, ellos se creen todo lo que está en las redes. Bueno, esto es falso. Ninguna planta cura el coronavirus. Ninguna. Y esto no indica que no hay. Puede haber, pero no ha pasado por pasos rigurosos. Y ese es el problema. Lo que voy con esto es que los pasos rigurosos, el estudio riguroso de las plantas para saber si son medicinales o no, eso es importante para la salud y para la biodiversidad y conservación. No podemos estar sacando plantas a lo loco porque nos puede dañar la salud, puede atentar contra la biodiversidad y va a ser difícil luego para hacer planes de conservación. Entonces, a lo que voy con todo esto es que casi 30.000 plantas son objeto medicinal, pero ya comprobadas. Esto no indica que, por ejemplo, la hoja de romero, el boldo y estas otras plantas no sirvan. Sí sirven, pero estas plantas ya han tenido un respaldo científico. Si usted busca en los artículos científicos, ya hay respaldo. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ¿cómo hacen los indígenas y campesinos para curarse? Pues ellos sí, miren que ellos encuentran. Ok, ellos encuentran, pero ningún organismo es igual, ¿no? Y quizás esos poderes ancestrales que ellos tienen los controlan muy bien, pero eso no está divulgado en total a la sociedad. Cuando se encuentra un compuesto activo de esto que usan los indígenas, lo principal o lo que se debe hacer es ir luego a los pasos rigurosos científicos para ver si esto de verdad sirve para cualquier ser humano. Entonces, a lo que voy es que gracias a los museos conocemos plantas medicinales, plantas comestibles y las que más abundan en el planeta. Ahora, esto es una pequeña referencia de cuál es la familia que más tiene compuestos activos contra enfermedades. Es la familia del higo. La familia del higo se llama la familia Moracia. Esta familia es la que más ha dado en el mundo compuestos activos para curar enfermedades. No es que ahora se van a tomar un té de la hoja de higo, ¿no? Pero a lo que voy es que esto ya tiene sus dosis, tiene sus especies, porque no es nada más que existe una especie de higo. Existen cientos de especies de higo. Y no es la que usted ve por ahí, o bueno, o no es que no tenga el compuesto, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de todas estas cosas? Bueno, a través de las plantas que están respaldadas en los museos, en estas zonas donde se albergan las plantas. Si estas zonas no existen, será muy difícil. Es triste cuando las universidades no comprenden esto y estos museos están descuidados. O sea, una de los temas más principales, no es porque yo estudié esto, sino que ustedes ya lo están viendo, la importancia que esto tiene para el desarrollo de la humanidad. Entonces, el tema que las universidades, las autoridades desconozcan esto es crítico, y que estos sitios no estén con las óptimas condiciones para trabajar es preocupante, porque no se imaginan todo lo que se puede encontrar en estos sitios para enfrentarnos a desastres, a pandemias, a conocimiento o búsqueda de medicina, de ver cuáles son los animales que comen estos organismos para reforestar. Mucha gente dice, vamos a reforestar, qué bonito, pero no es sembrar cualquier árbol. Sembrar cualquier árbol puede traer problemas, degradar los suelos, pueden ser tóxicos para algunas aves y bueno, diferentes casos, ¿no? El caso es que todo esto, gracias a las colecciones que están en estas bibliotecas de plantas secas, todo esto se puede controlar, se puede entender bien. Ahora, profe, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía tenemos 25 minutos. Ok. Ahora, bueno, voy a hablarle, esto es como un plus para dejarlo en que nos queden 15 minutos para preguntas. Profe, ¿tenemos 15 minutos para preguntas? Sí, nos podemos ir unos minutos más para las preguntas. Ok, bueno, miren, ¿a qué voy con esto? Voy a presentarle esta diapositiva que, bueno, le puse creencia y espiritualidad, ¿no? Esto es, ¿por qué les pongo esto? Para que vean todo lo que uno puede saber gracias a las colecciones que están en los herbarios. Miren,
Esto es un ejemplo ya, yo ahorita les mencioné el tema medicinal que es súper importante, pero ahora hay un tema de recreación que es muy importante para nosotros los seres humanos, y es el conocimiento de pequeñas cosas que no sabemos. Yo quisiera que al menos alguien me diga, o si se atreven a decirme, para ver quién se atreve, a decirme por qué la flor de la maracuyá se le dice flor de la pasión, o fruta de la pasión, o passion fruit, o flower, o flower passion. ¿Quién sabe por qué se le dice así? O si no saben, que alguien diga, no sé. Vamos a esperar. Adelante, Jennifer, ¿ibas a comentar algo? A ver, ¿por qué se le llama a la maracuyá flor de la pasión? Juan, ¿han escuchado eso? Ese nombre de flor de la pasión o fruta de la pasión. Tiene que ver Sí, sí lo he algo con el escuchado. cristianismo. Ajá. Pero sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí. Ajá. No, Bueno, Rodolfo, no es por la pasión humana, sino es por la pasión de Cristo. exacto, sí, es por eso. ¿A qué se debe esto? A ver, cuando los españoles llegan o los europeos llegan acá a América tropical y ven esta planta, ellos decían que esta planta les recordaba la pasión de Cristo. ¿Y por qué decían esto? Porque esta planta tiene esta estructura que ven aquí alzada. Ellos decían que era la cruz. Y si ven en la flor, casi en la punta de la flor, hay 3 puntitos verdes. Esos puntitos verdes, ellos decían que eran los clavos que se le pusieron en la mano, en las 2 manos y en los pies. Y lo que ven abajo, unos puntitos como negros, que son 5, eran las 5 flagelaciones que recibió Jesús. Y aquí en esta planta se ven en las hojas unas glándulas. Esas glándulas para ellos representaban las monedas por cual se vendió Judas. Entonces los españoles escribieron estas creencias para ellos, ¿no? Pero esto fue en 1500. Sin embargo, esta ciencia de ponerle nombre a las plantas inicia a mediados de 1700. Pero las personas que describían las plantas leyeron todas estas historias y decidieron ponerle nombre en honor a estas historias. Por ejemplo, la flor de la pasión o pasiflora, que es el nombre científico, significa flor de la pasión, en honor a lo que creían los europeos. Entonces, esta planta que se describió por primera vez en la historia está depositada en un museo. Ustedes podrán decir, bueno, sí, pero si no estuviera depositada en un museo, no, o en un herbario, igual estaría la historia. Sí, pero ¿cómo usted iría a corroborar que es cierto que se están refiriendo a esa planta? Entonces eso va junto a la publicación científica que se hizo en su momento de la planta con la historia, pues cada vez que usted describe una especie nueva para la ciencia, o cuando usted describe un microorganismo nuevo para la ciencia, ya sea que usted describe un virus, que usted describe una bacteria, que usted describe un hongo, que usted describe un compuesto químico que no se conocía, todo esto usted tiene que validarlo a través de un artículo científico. Y luego, en ese artículo científico, usted tiene que escribir algo que se llama etimología. Eso es ley en los artículos, ley. Si quieren pueden buscar. Cuando usted describe un hongo, cuando usted describe una bacteria, lo que usted quiera describir para la ciencia, un compuesto químico nuevo, lo que sea, tiene que ponerle etimología. La etimología es decir por qué la está llamando así. Y claro, por ejemplo, el coronavirus, uno piensa, el coronavirus, bueno, ¿qué es esto? Alguien ya lo describió, y hay una cepa en un lugar guardada, que es la cepa tipo, y le pusieron coronavirus porque, ya saben, parece una corona y demás, y eso está explicado en el artículo. Pueden buscar el artículo y buscar etimología, y ahí le va a aparecer. Ya hay alguien que lo describió, y así mismo es con todos los organismos, con todos los compuestos químicos. Entonces, la etimología usted la pone. Por ejemplo, yo estuve trabajando por Coiba, donde unos químicos buscaban compuestos activos en unas algas.
en el grupo íbamos, bueno, yo iba a buscar plantas, iban otros expertos en algas, pero necesitaban los que sabían clasificar a las algas y a las plantas, que en este caso éramos nosotros, ¿no? Nosotros clasificábamos, le poníamos el nombre y se las entregábamos. Luego el químico, a través de unos pasos, sacaba, bueno, hacía un proceso y sacaban los compuestos químicos. Bueno, encontraron que había creo que era un alcohol, o no me acuerdo qué era, qué compuesto químico era, nuevo para la ciencia en el alga, y le pusieron coibamida. No, era una amida, ahora es que me acuerdo, era una amida. Coibamida, ¿por qué? Porque estaba en coiba y se encontró en un alga en coiba y es una amida, ¿no? Luego encontraron otro que se llamaba, que le pusieron coibanol. Y así, y de esta forma es que usted tiene que demostrarle a la ciencia cuando encuentra estos hallazgos. Y esto luego tiene que estar en un repositorio. Si no está en un lugar, no sirve, no te van a aceptar el artículo. Yo no puedo describir ninguna planta y ponerle un nombre y explicarle etimología si no está en un museo, si no está, no te lo acepta. Entonces, bueno, yo pienso que podemos entrar a la serie de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerles por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes, a nuestra fundación. Nosotros tenemos una fundación acá en Chiriquí, conformada principalmente por investigadores científicos de diferentes temas, temas de plantas, temas de aves, temas de herpetofauna, de anfibios y reptiles, serpientes, y también tenemos expertos en temas de educación científica. Nuestra fundación tiene este nombre y nos pueden buscar en las redes, nuestro canal en YouTube también. Estamos dando una serie de conferencias virtuales cada lunes de 7 a 8 de la noche por el mes de octubre y noviembre, para presentarles al público en general información importante científica que les pueda servir para el conocimiento, para la curiosidad. Y este lunes tomo el espacio para anunciarles que el lunes vamos a tener una experta en educación científica para niños, una peruana, que va a dar un taller. El taller lo vamos a anunciar hoy o mañana, es por cupos, exclusivo para niños, claro, con sus papás en el momento, porque ella les va a enseñar algunas cosas. Y así estamos continuando cada lunes del mes de octubre y noviembre con estas actividades. Vale, muchísimas gracias, y cualquier pregunta estamos a la orden. Rodolfo, ¿por qué plataformas son estas conferencias virtuales? Las hacemos generalmente por Meet o las hacemos por Zoom, pero mayormente por Meet. Ok. A ver, vamos entonces a comenzar a iniciar el conversatorio. Algunas preguntas, algunas reflexiones que los estudiantes quieran hacer, por favor. Adelante. Antes que las preguntas, Rodolfo, me gustaría que le compartieras a los estudiantes el hecho de que esta invitación no es solo por tu característica tan particular. Me gustaría que pusieras la pantalla ahorita para que te vean, de investigador, sino como tú, de una actividad de baile que nos dijiste en una de las charlas en las cuales te hemos invitado, llegaste a un punto de inflexión, reflexionaste y diste el salto de un joven estudiante universitario, pero con otros objetivos, y saltaste al mundo de la investigación, que te presentó súper maravilloso y quedaste enganchado en ello. Sí, bueno, es parte de la historia de mi vida, ¿no? Pero yo me salí de la universidad en primer año, me salí. O sea, yo iba como un estudiante normal. No voy a decir si tenía A o B, pero iba bien, o sea, iba bien en ninguna materia. Bueno, incluso no es que digo que quedarse en una materia sea malo. Yo me quedé en la materia principal para un investigador de lo que hago, que fue sistemática de plantas. Yo fracasé en esa materia de la universidad. Me quedé con D en la materia que es lo que hago hoy. Qué irónico es la vida, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces la nota no importa tanto, pero claro, hay que sacar buenas notas. Mucha gente se va al extremo y dice, no, la nota no importa. Pero no, también importa, porque a veces es directamente proporcional a tu esfuerzo, ¿no? Pero hay veces que por X o Y circunstancias, la nota a veces no dice tanto, ¿no? Entonces, bueno, en primer año yo iba bien en todas las materias y decidí, por tema de, bueno, quizás inmadurez, ¿no?, salirme de la universidad, y luego retomé, bueno, tomé el año de hacer lo que quería hacer, que fue por lo que me salí,
un hobby que tenía ahí que, bueno, no me arrepiento, pero también con el hobby llegué a grandes cosas, llegué a viajar mucho también. Pero bueno, el caso es que si me hubiese quedado ahí, quizás no hubiera despertado algunas cositas pues que nos apasionan. Me salí y luego, yo estaba en la UNACHI, pero perdí el año y me fui luego a Panamá, donde un familiar, y allá continué. Entonces, la misma universidad, pero la, Universidad de la misma carrera, pero en la Universidad de Panamá. Y luego allá, bueno, me fui formando pues en esta área. Uno se gradúa con, con los conocimientos básicos. Realmente no lo vean como que cuando terminan dicen, ay, pero si yo no me acuerdo de estas cosas. Realmente la ciencia es muy amplia, entonces uno tiene que al final decidir por algo que entre comillas es pequeño dentro de la ciencia, pero es un mundo grande tanto para uno como para el conocimiento, porque, por ejemplo, lo que hacemos acá es clasificación de plantas, ponerle nombres científicos a las plantas y entender las relaciones evolutivas, o sea, cómo se dan en el planeta, cuál llega primero y cuál no, y todas estas cosas, ¿no? Como un árbol de la vida, pero de las plantas. Entonces, esto eh, esto es una cápsula pequeña dentro de la biología, pero ¿por qué? Porque hay muchas otras cosas a estudiar, pero no puedes estudiar todo. Entonces tienes que desempeñarte en algo. Y bueno, con el paso del tiempo, yo me fui inclinando, sentía pasión por esto de la clasificación de los organismos, que ya desde niño me llamaba mucho la atención, de escribir, ver plantas, ver animales, entrar al bosque y demás. Pero luego en la universidad las técnicas se fueron mejorando y cuando terminé, yo quedé trabajando en un lugar parecido, bueno, muy afín a lo que me gustaba hacer. Y a través de eso fui aplicando a becas, fui ganándome becas para irme a otros países, ganándome becas nacionales. Y bueno, hasta el año pasado terminé una maestría en la UNACHI también, que con el SENACID, que fue también por beca. O sea, hubo una ronda nacional donde los estudiantes aplicaban y buscaban becas y te daban todo el dinero para que estudiaras. Y logramos terminar esa maestría que de por sí también es muy importante, ¿no? Es muy importante los niveles académicos principalmente. Uno es por el contrato social, ¿no? Y lo otro es también porque por lo general en estos niveles académicos donde son tomados con mucha importancia o son rigurosos, ¿no? Porque es muy diferente algunas veces que se escuchan por ahí, pues algunas maestrías, algunas cosas que usted va poco tiempo a una maestría donde tiene que dedicarse tiempo completo. Son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Y cuando es así, cuando es fuerte las maestrías, entonces eso es directamente proporcional al conocimiento que usted va a ir adquiriendo, porque en una maestría fuerte como tal, usted tiene que pasar las materias y demostrar, y en la maestría es un poco diferente a la licenciatura, por lo menos en ciencia, pues en ciencia tienes que leer muchos artículos, presentar muchas charlas, escribir muchos textos, no es tanto hacer examen, sí se hacen, pero no es la prioridad. La prioridad en la maestría es la investigación per se, ¿no? Y bueno, nos fuimos por esa línea y hoy hemos seguido pues por ahí. A ver las preguntas, me dijo Samuel que tenía alguna. Adelante, Samuel. Buenos días, Rodolfo. Le habla Samuel Delgado de la licenciatura en Química, cuarto año. Excelente Buenos días, Samuel. presentación. Bueno, con respecto a lo que hablaste sobre la antigüedad de los especímenes y demás, hablando a nivel local, ¿cuál es el espécimen más antiguo exhibido aquí en Panamá? Gracias, Samuel. Muy buena pregunta. En Panamá, de aquí de Panamá, el espécimen más antiguo pertenece a la familia del arroz. O sea, no es un arroz, pertenece a la familia del arroz. Por ejemplo, te explico. La familia del arroz se llama Poaceae, ¿no? Esa es la familia, Poaceae. Y ahí tenemos todas esas hierbas que tú ves por ahí, hasta las hierbas que uno ni se imagina. Y es una de las familias más diversas del planeta. Bueno, Poaceae, esto solamente es un plus también, un plus por lo que, para lo que quiero que aprendan o que sepan, pues conocimiento general. La familia se llama Poaceae. La familia
del aguacate se llama laurasia. La familia del mamón se llama sapindacia. Entonces, la familia luego tiene géneros. Por ejemplo, Poaceae debe tener un género que represente la familia y es el género Poa. Poaceae Poa. En el aguacate, la familia de la laurasia, el género que representa a la familia como tal se llama Laurus. Y así nos vamos con cada familia. Ahora, ¿por qué tomo esto en detalle? Porque la planta en Panamá exhibida de más antigüedad es de la familia Poaceae, es del género Poa, que es de 1600 y algo, es súper antigua. Ahora, ¿cómo se consigue esto en Panamá? Si antes en Panamá no existía. El herbario en Panamá es muy reciente, el herbario en Panamá es del siglo pasado, de 1900, no recuerdo bien si es 60, no, de 1940 y algo o 60 y algo. Antes de ese tiempo no habían herbarios aquí, no habían bibliotecas de plantas secas. No recuerdo bien la fecha, creo que era 60 y algo, sí. Pero bueno, y no habían muestras para secar. Pero ¿qué sucede? Los herbarios tienen nexos para intercambio. Y en su momento un herbario puede decir, mira, yo te intercambio una planta antigua, que de esta tengo 3, y tú me das otra cosa a cambio, ¿no? Eso sucede mucho, eso suele pasar mucho en los herbarios, porque como les comenté antes, los instrumentos o lo que le da más valor a los herbarios son el número de especímenes tipos, que fue lo que le mencioné antes, el primer espécimen que se usa para describir, es como decir en la química que tengan un sitio para estudiar química y en ese sitio se han descrito 1000 compuestos activos químicos nuevos para la ciencia, ¿no? Y ahí se describieron. Luego, otros laboratorios químicos los utilizan para hacer varias cosas, ¿ok? Pero, como quien dice, la mamá de los pollitos está aquí, donde están estos 20 tipos que hicieron eso. Estos son los que más han descrito compuestos químicos. Entonces, ese sitio es más importante que cualquier otro porque tienen la gente que se dedica a hacer eso. Acá en los museos no es la gente. Claro, se hace con gente, pero en los museos o los herbarios es la cantidad de especímenes tipos o la cantidad de cepas de virus o la cantidad de cepas de bacterias que se tienen en el lugar que se usaron por primera vez para describir. Entonces, las muestras históricas, los tipos y la producción científica dentro del lugar son las cosas que le dan más potencia a estos centros. Entonces, por eso, el herbario de Panamá tiene una muestra muy antigua que consiguieron en su momento del género Poa, que es familia del arroz. Otra pregunta, Olmedo, adelante. Olmedo Miró es economista, así que es un invitado externo, Rodolfo. Yo conozco a Olmedo. ¿Cómo estás, Olmedo? ¿Cómo estás, Rodolfo? Aquí, bien, gracias, bien, gracias. Sí, qué bueno verte otra vez. Gracias, igual. Sí, no, yo me acuerdo no sé si te acuerdas de la revista Épocas. Salía unos artículos de Stanley Heca, los naturalistas en edismo. Sí. Esa... Acaba de editar dedicado a las aves, me lo acaba de enviar desde el Smithsonian. Alexander Wetmore. Wow, Tengo 3 volúmenes. ¿Ah? Tengo 3 ejemplares, le pedí. Dame uno. Sí, pues me lo traigo, pero lo compro, lo que sea. Me encanta eso. Pero una cosa sorprendente porque es interesante leer el tema de la historia de cómo surgió esta ciencia, ¿no? Y cómo en el siglo XIX llegaban muchas expediciones a Panamá, que era bastante común, y creo que David Stanley Heca sacó un montón de información sobre todas las expediciones que llegaron a Istmo a estudiar las plantas de Daria. Y una cosa que me llamó la atención, pero por otro libro que es de Richard Dawkins, sobre el tema de la controversia que usó Darwin en su época, el interés por la botánica y por la biología en general, que es muy anglosajón, es muy Inglaterra y Estados Unidos, vino a través de las iglesias.
Sí, en su momento, una para refutar, otras para reforzar, así, financiar o expediciones a todo el mundo para básicamente seguir el tema de dónde venimos nosotros, ¿no? sí. Y de la teoría de la evolución y la contra y la favor en contra y todo lo demás que vino de ahí. Eso es muy interesante ver cómo se creó una pasión por eso, en el sentido que esta gente venía financiada por casi fondos privados, y que gente que se ponía de las manos y mandaba para hacer expediciones en el mundo recogiendo plantas, recogiendo especímenes, recogiendo todo tipo de cosas que venían de allá. No sé si quieres comentar un poquito acerca de la historia, la ciencia y todo lo demás. Vale, Olmedo, sí, muy buena pregunta y muchas gracias. Mira, nosotros el año pasado, digo nosotros porque fue una colaboración entre 4 botánicos panameños, un botánico italiano y un botánico canadiense. Escribimos un artículo basado en esto. Nosotros, porque el número de plantas de Panamá que se conocía era de 2004. De ahí no existía más nada, o sea, ninguna actualización del número de plantas de Panamá, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la iniciativa de escribir un artículo donde publicábamos casi 50 especies que no estaban descritas para Panamá, no se conocían en Panamá. Esto era un número mayor, un número grande, porque en una zona tan pequeña, como Panamá, seguir encontrando, imagínate, 50 especies que no se conocían en el país, merecía un texto importante, ¿no? Entonces nosotros hicimos esta sinergia y en la introducción hacemos, les puedo mandar el artículo luego, en la introducción hacemos un recuento bien bonito de esto que tú mencionas, de la historia de la botánica para Panamá. O sea, no está detallada en total al 100%, pero sí está resumida con sus citas bibliográficas. ¿Para qué razón? Por ejemplo, los primeros que estuvieron en Panamá buscando plantas, un ejemplo, fueron los Bucanier en 1690, por decirte algo, y citamos, ¿no? Y luego ahí nos vamos, y los segundos que estuvieron, y los terceros que estuvieron, y las plantas cómo se fueron a otros países, y cómo surge el herbario de la Universidad de Panamá, y cómo pasa todo esto en la ciencia, y cómo ahora hay más científicos involucrados. ¿Por qué la zona el área del canal es la que tiene más colecciones de plantas? ¿Por qué Chiriquí tiene más colecciones de plantas? ¿Por qué hay vacíos de diversidad de colecciones en zonas de alto endemismo, de alta diversidad? Todo eso lo explicamos en la introducción, pero iniciando desde cero, de quiénes son los primeros que llegan a Panamá, cómo llegan, por qué llegan y quiénes vienen entrando después. Entonces, les voy a mandar el artículo, no sé si lo envío a algún correo en especial, profesora, o si me mandan su correo todos por aquí, yo les puedo enviar el artículo para que se lean esa historia. En esa historia, como mencioné, citamos textos importantísimos para que quien quiera profundizar pueda seguir con lo demás, ¿no? Lo otro es que sí, lo que menciona Olmedo es muy interesante, es muy importante este tema de las expediciones, principalmente Charles Darwin. Cabe resaltar que él fue el que publicó esta teoría de la evolución. Sin embargo, esto ya viene de muchos siglos atrás. Ya habían textos donde habían orientaciones basadas en la formación de la vida a través de la evolución, ¿no? Pero también hay que reconocer que Darwin fue el que publicó esto. Lo que no se publica es como quien dice, no está en las páginas amarillas. Si no está en las páginas amarillas, no se sabe. Bueno, así mismo son las publicaciones y Darwin fue el que hizo esto. Y es como menciona Olmedo, sí, eran financiamientos principalmente por la iglesia, y fue súper importante y a la vez fue preocupante para Darwin en su momento, porque él, en su principio, él quería ser sacerdote, ¿no? Y él estaba orientado a esa línea, al cristianismo y demás, ¿no? Pero cuando él viene acá, se da cuenta de que el panorama era otro, ¿no? Y él, bueno, tenía miedo de publicar sus trabajos porque puede ser considerado como hereje, ¿no?
y que iba en contra, pero al final publicó sus trabajos, en su momento, tuvo muchos problemas, pero sí, luego sale a la luz y lastimosamente él no conoció, porque ya había muerto, a Gregorio Mendel, que una vez con los temas de ADN y todas estas pruebas que hizo, ya eso se comprobaba que totalmente lo que decía Darwin era sumamente robusto, ¿no? Él no lo conoció, pero ya todo esto se fue engranando. Ahora, el tema del libro de los naturalistas de Panamá es un libro súper importante, eso que ahí tiene la profe que está mostrando, todos esos libros, Los naturalistas de Panamá, Selvas entre dos mares, y todos estos libros de Stanley, ha sido un gran esfuerzo de él para mostrarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros cómo se da esto en Panamá. Ahora, el nombre de nuestra fundación, Los Naturalistas, es en honor a ese libro. Nosotros decidimos ponerle el nombre a nuestra fundación porque en el libro se recoge, es tan valioso lo que está ahí, y como el mismo Stanley hace en el libro, nosotros hicimos en nuestra introducción, él te presenta un libro con citas bibliográficas donde tú luego te puedes meter a ahondar. Claro, nuestro artículo científico no es un libro, es un resumen más que todo para presentarle al mundo y a Panamá este número de casi 50 especies, pero claro, presentar 50 especies ameritaba hacer una introducción sobre la flora de Panamá, sobre este conocimiento. Así que todos los que estén interesados pueden enviar el correo aquí, yo los voy a copiar y se los voy a mandar para que lean. La parte técnica es complicada, o sea, la parte técnica del artículo, que es todas estas descripciones de plantas, esto es muy loco, ¿no? Esto es solamente muy técnico, pero la introducción y la discusión sí es válida y es abierta al público en general, porque es algo entendible. Yo no puedo presentarle a alguien que no sea botánico, mira, este peciolo, estos varios ínferos, todas estas cosas técnicas es muy complicado, ¿no? Pero se tiene que hacer para las revistas científicas que corren con este tipo de información. Pero dentro del artículo, como les mencioné, hicimos una introducción, una discusión muy robusta explicando todo esto, que eso sí es entendible para todos. Rodolfo, tenemos a varios alumnos que tienen otras interrogantes. Adelante, Cristel. Adelante, Cristel. Buenos días, Rodolfo. Muy buena presentación. Hola, buenos días, Cristel. Gracias. Bueno, mi pregunta, ¿qué centros e instituciones de investigación has visitado y en qué países? Ajá. Bueno, yo estuve becado por el Jardín Botánico Mary Selby en Sarasota. Eso es en Florida. Bueno, Sarasota, Florida. El Jardín Botánico es un jardín botánico súper pequeño, pero tiene un nivel muy alto de ciencia, pues es el único jardín botánico que se encarga de cultivar plantas epífitas. Plantas epífitas son plantas que crecen encima de otras plantas, no son parásitas. Por ejemplo, la gente piensa que las orquídeas son parásitas, no son parásitas, son epífitas. ¿Cuál es el problema? Que en Panamá no tenemos un nombre común para las plantas epífitas, y decirle a las personas epífitas van a quedar en el aire. No es como en inglés que usted dice air plants. Cuando tú dices air plants, las personas saben que son plantas que crecen encima de otras plantas. Si usted le dice a un habla inglesa, usted le dice epiphyte, de repente no va a saber porque no es científico. Pero si usted le dice air plants, ya él sabe, ¿no? Entonces, en Panamá, lastimosamente, o en español no tenemos, lo podemos implementar para que la gente sepa ya, plantas aéreas. Plantas aéreas o plantas que crecen encima de otras son plantas epífitas, que en latín significa epi, arriba, fito, árbol, arriba del árbol, ¿no? Bueno, este jardín es orientado solamente a epífitas. Pero ojo, las epífitas no solo son orquídeas, son todas las plantas que crecen encima de otro árbol. Las bromeliáceas son epífitas. Son epífitas, eso, son epífitas. Las bromeliáceas, todas las que usted ven encima de otro árbol son epífitas, excepto, bueno, las que son parásitas también son epífitas, están arriba, pero chupan la savia del árbol hasta matarlo. Las epífitas no hacen eso. Las parásitas sí. Las epífitas solo se trepan y viven ahí. Las parásitas inyectan sus raíces y chupan la savia. Bueno,
Nosotros estuvimos, bueno, estuve becado en ese centro, era el Jardín Botánico Mary Selby en Sarasota, que es uno de los jardines botánicos más importantes del mundo para el estudio de plantas epífitas. También estuve becado en el Jardín Botánico de Missouri, que es uno de los jardines, bueno, es el jardín botánico, se le dice el mejor jardín botánico del mundo, pero esto es, hay que tener cuidado, porque si usted le dice a un francés esto, él va a decir que el museo... El mejor promocionado, puede ser, el mejor promocionado. Sí, sí, pero también el Jardín Botánico de Missouri ha dado grandes investigaciones al mundo. Entonces, eso sí, ojo, es el jardín botánico más importante para Panamá. Eso sí es cierto. ¿Por qué razón? Por la conexión y la historia, que la contamos un poquito en el libro también, en el artículo, y citamos para que lean luego, porque ellos hicieron la flora de Panamá. Y les cuento esto rapidito, que da mucho orgullo. Cuando estuve ahí, es un jardín botánico que tiene 8 millones de especímenes. Usted se pierde. Eso es una locura. 8 millones es muy grande. O sea, es mucho. Y el jardín tiene, bueno, el centro, el museo, el herbario tiene 3, 4, 5 pisos en plantas. Usted tiene que pasar elevador para aquí, elevador para allá, y usted se pierde. Entonces, te tienen un mapa. Les voy a, bueno, antes yo se los pasé ahí el jardín cuando está la foto, pero te tienen un mapa y el mapa está marcado con colores. Por ejemplo, los gabinetes, las carpetas que tienen el color anaranjado pertenecen a África. Entonces usted va fácil porque usted camina y dice, bueno, yo voy a ver las plantas de África. Usted se tiene que meter en África y buscar para ver en qué país está su planta, en qué país de África. Luego Europa lo tienen de color morado. Usted tiene que ver, si usted está buscando una planta de Alemania, vaya a ese lugar donde están en anaranjado a ver en cuál de eso está la planta que te busca de Alemania. No es tan fácil porque son muchas muestras. Entonces, las plantas están organizadas por continente, ojo, por continente. Pero el único país dentro de ese jardín que tiene unas carpetas de colores es Panamá. O sea, América entera está, como quien dice, vaya y mate, a ver si usted encuentra las plantas ahí de América. Entonces, eso es muy difícil para otra persona de otros países de aquí en América, porque usted va a buscar en esa carpeta, en ese pocotón de carpetas, a ver a dónde está. Pero para Panamá es muy fácil, porque está todo organizado por color verde para Panamá. ¿Por qué? Por la importancia que este jardín le dio al país, por las conexiones antiguas que se hicieron con el país y porque aún hoy día se sigue haciendo colaboración con este jardín. Entonces, para Panamá sí se puede considerar como el jardín más importante. Para el mundo está entre los más importantes porque tienen, aparte de colecciones de plantas, muchos otros beneficios. Usted está muy cómodo ahí. Usted recibe cuando llega ahí una bicicleta, usted recibe una llave especial, tiene una atención sumamente majestuosa. Es una atención importante y eso te permite comodidad como investigador. Entonces, estar en este sitio, que cuando llegue te digan, bueno, quita su bicicleta porque usted no va a tener para alquilar un carro, usted va a estudiar. Entonces te ponen, bueno, tenga su bicicleta. Y allá también hay muchas ciclovías, tú te manejas muy bien, ¿no? Te dan tu bicicleta, te dan tu llave, cuando tienes que ir al súper te llevan al súper, y, o sea, es toda una facilidad. E incluso hay una comunidad latina que te recibe con todas las buenas atenciones. Entonces, esto le da calidad al centro de investigación. Bueno, estuve ahí también. Tiene una biosfera ahí, es como una selva tropical que tienen ahí. Sí, lo que subió. Profe, suba un poquito, por favor, para mencionar eso que está el tercero. Bueno, eso se le llama climatron. Ese climatron es una infraestructura gigantesca, porque en Estados Unidos usted no puede tener plantas del trópico, porque apenas neva se mueren. Entonces ellos tienen una infraestructura grandísima. Esa infraestructura usted entra y es como un lugar controlado. Ahí tienen plantas de todo América tropical. Entonces cuando neva, ellos la temperatura del climatron se la sube para que esté calientito. Pero ese frío allá es una cosa fuerte, muy, muy fuerte cuando neva. Entonces, ¿qué hacen ellos?
regulan todo para que las plantas se sientan como en boquete, ahí fresquitas, ¿no? Fresquita. Entonces usted entra ahí, tienen aves, tienen ranas y tienen la planta de la coca, la planta de la marihuana, tienen todas estas plantas tropicales ahí las tienen. Y bueno, las personas entran y ven esta exhibición. También, ojo, tienen un jardín budista, súper interesante, de todas las plantas citadas por el budismo. Y tienen un jardín bíblico cristiano, de todas las plantas citadas en la Biblia. Incluso yo logré ver en este jardín la liana que se usó para hacerle la corona a Cristo. O sea, independientemente a los que creen o no, Jesucristo existió. O sea, no es que digo que por no ser cristiano usted va a decir que no existió. No, el budista sabe que existió y los cristianos saben que Buda existió. Así mismo es Cristo, ¿no? Entonces, que sea para unos su espacio de fe es otra cosa, pero a lo que voy es que esta planta que le pusieron a él en la corona de espinas es esa planta existe y ahí está en ese jardín bíblico y está la planta que hicieron para la cruz, está la planta bueno, muchas que están citadas en la Biblia. Yo en la presentación la tenía, no sé si me da chance, profesora, de poner, espérese, vamos a buscársela aquí rapidito para que vean estas plantas nada más que logramos ver ahí. Mientras buscas la presentación, creo que hay otra pregunta. ¿Cuántos más para ver si tenemos el tiempo, jóvenes? ¿Quiénes más? Profe, yo quiero hacer una pregunta, pero después que el profesor acá Ajá. termina de presentar. Tú eres Natalie, ¿no? Jennifer. Sí, profe. ¿Quién más tiene preguntas para saber el orden de la Osnar? Ok, tenemos 2 preguntas más. ¿Alguna otra? Tenemos 2 preguntas entonces. Sí. Adelante, Rodolfo. Se congeló, Rodolfo. Rodolfo, no te oímos ni te vemos. Sí, va a tener que sumarse a la reunión otra vez. Yo he estado anotando los nombres de los estudiantes que desean, me imagino que están mandando su correo electrónico institucional, es para que se les remita el artículo del cual habla Rodolfo. Jóvenes, esta charla, les reitero, no es solo para que el contenido científico, el despertar de esa curiosidad que a lo mejor ustedes tienen ahí rezagadita, se despierte, sino para que vean el ejemplo de Rodolfo como un paradigma a seguir, ¿no? Un joven de Dolega, igual que ustedes que son de San Pablo, de Cantagallo, de Tejar, y no hay límites si se apasionan por algo, ¿verdad, Rodolfo? Sí, profe, disculpe, es que bueno, no sé, salí de la presentación, no sé qué pasó, y hasta ahorita aparezco. Entonces, cuando uno sale de la presentación, se borran todos los mensajes que me habían hecho con los correos. Yo los anoté todos, yo te los voy a reenviar. Son 14 okay, hasta ahora y Olmedo miró. Un grupo de química tiene que retirarse porque comienzan en 10 minutos la clase. Alguno de ellos tenían una pregunta porque pueden seguir los de microbiología. ¿Alguno de ellos? Parece que no. Seguimos entonces, Rodolfo. Sí, es que yo iba a buscar la presentación, pero al buscarlo, no sé qué pasó y se salió. O sea, salí de la... Déjame ver si puedo. Para que vean la planta. Les informo que esta conferencia está siendo grabada y va a ser subida a YouTube. Olmedo está pendiente de la tuya para subirla también, porque todas las que hemos hecho con diferentes especialistas se suben a la plataforma de YouTube para que después
aquel que no pudo participar la pueda observar y también puedan compartir. ¿Qué pasó, Rob? Sí, es que él está buscando la presentación. Ahí está, te vemos, Rodolfo, tu pantalla, pero no sale la presentación todavía. Se salió nuevamente de la presentación. Los jóvenes de microbiología tienen clase con otro grupo. Adelante, Rodolfo, nuevamente estás aquí. Sí, profe, es que no sé qué pasa, que al momento que pido la presentación, o sea, para compartir, Sale, sí. me sale, me saca de la... Bueno, el caso era que yo tengo unas imágenes de esas plantas que tomé, la foto de las plantas que tomé allá, y es súper interesante ver cómo el ser humano, con todo, porque esto también tiene que ver mucho con la historia. O sea, todas estas historias, los botánicos han tratado de reconstruirlas mediante los nombres de las plantas. Entonces, bueno, le comentaba, era como respuesta a la chica que preguntó los sitios que había visitado. Esto ha sido los principales sitios. También he ido a otros sitios, otros centros importantes en Colombia, en Costa Rica, buscando principalmente estas plantas o mis estudios, resolver mis estudios de plantas. Adelante, Osna, que tienes una pregunta. Buenos días, Rodolfo. Hola, Osna, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido sus principales descubrimientos de especies para la ciencia y cuántos has realizado? Ajá. Sí, gracias por la pregunta, Osnar. Bueno, nosotros, bueno, y digo nosotros porque realmente esto no lo he hecho solo, o sea, no ha sido, sí hay pasión, hay curiosidad y todas estas cosas, pero hay personas detrás que impulsan a muchos, bueno, y docentes también que tienen que ver mucho con lo que hacemos, ¿no? Bueno, como te mencioné, lo primero fue, yo me formé en la Universidad de Panamá, pero hice mi primer año en la UNACHI. Entonces, yo cuando entré a UNACHI, mi idea era estudiar animales, pero luego una profesora me gustó cómo daba sus clases y bueno, nos orientamos por las plantas. Cuando llego a Panamá termino, pero en el año 2010 conocí una investigadora española con la que de la mano fuimos haciendo investigaciones científicas y trabajando pues en investigaciones. Entonces nosotros en conjunto hicimos o indagamos en las zonas más remotas del país, unos 5 o 6 años, aún seguimos colaborando desde el 2010 y encontramos aproximadamente unas 30 especies nuevas para la ciencia. O sea, especies que en todo el mundo no tenían nombre y no se conocían y están en Panamá. Muchas de esas en todo el mundo solo se han reconocido para Panamá y otras sí están en Colombia o Costa Rica o algunos otros sitios. Hemos descrito, digo hemos porque lo hacemos en colaboración, ¿no? Porque es un trabajo que hemos hecho en conjunto. Por lo general uno también hace algunos trabajos individuales, yo tengo trabajos individuales, pero en la mayoría de los casos es en conjunto por muchas cosas, pero el tema es que hemos descrito aproximadamente unas 7, 8 especies nuevas para la ciencia, le hemos puesto nombres nosotros mismos y no solamente es describir especies, hemos hecho otras colaboraciones, escrito libros, hemos trabajado en colaboración con otros investigadores de otros países haciendo... El fuerte nuestro es la clasificación, identificación y descripción de plantas, pero hemos hecho también trabajos de relaciones evolutivas, donde tú intentas mostrarle al mundo qué planta surge antes de primero en el mundo y cómo está emparentada con otra. Entonces hemos hecho también estos estudios. Y bueno, sí, pues se puede decir que al menos unas 7 plantas, pero en ejecutorias como tal o en artículos científicos, he escrito unos 12 artículos científicos basados en estos temas y 4 libros, pero 2 ya están publicados y 2 van a salir este año.
Muy bien, tenemos a Carla y a Profe, seguía. Sí, buenos días. Soy estudiante de la licenciatura en microbiología. Ajá, Rodolfo, hola. mi pregunta es que hiciste énfasis en mencionar que en Chiriquí se había contabilizado no sé cuántas cantidades de plantas. Y yo quisiera saber si a nivel de qué provincia se ha registrado lo que es plantas medicinales, o sea, aparte de Chiriquí, en cuántas otras se ha podido establecer una mayor cantidad. Ajá. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, es muy buena pregunta. A ver, en Panamá se ha tratado de hacer colecciones por muchas partes del país, ¿no? Pero nosotros en este estudio que publicamos hace poco, el que les voy a mandar, ahí hicimos un resumen y le explicamos con datos cuantitativos. Nosotros hicimos un mapa con coordenadas de las colecciones que se han hecho, los pusimos en el mapa y a la vez discutimos y mencionamos que los sitios donde se han hecho los mayores esfuerzos de colecciones botánicas han sido Chiriquí y el área del Canal de Panamá. Pero eso no indica que en otras zonas no se han hecho, ¿no? Sino es que el interés, primero, en la Universidad de Panamá, perdón, en el área del Canal de Panamá, fue porque por la construcción del canal vinieron muchos científicos en ese entonces. Y el Smithsonian tiene sus instalaciones principales en esta zona. Entonces, por eso, estas han sido las zonas más exploradas. Luego, Chiriquí, por ser Chiriquí. No, mentira, sino Chiriquí porque, bueno, tiene estas cadenas montañosas tan importantes que es la Cordillera Central, todo esto de Boquete, porque Chiriquí tiene el volcán Barú, que no hay en otro sitio, y el volcán Barú presenta muchos ecosistemas diferentes. El volcán Barú tiene un ecosistema que se llama ecosistema de páramo, que en todo Panamá solo existe en volcán Barú, en la cima, y en un cerro que se llama Cerro Fábrega, que pertenece al Pila. Entonces, este ecosistema de páramo es un ecosistema que parece una sabana. Los que han subido a la cima del volcán, no es que el volcán esté así pelado porque no hay, porque es feo, o porque alguien lo ha cortado. No, esa es una vegetación exclusiva y eso en todo el país no hay. Por ser Chiriquí, este sitio, de tener nosotros el privilegio de tener estos ecosistemas, eso ha llamado la atención de muchos investigadores. Ahora, como les mencioné, no indica que en otros lados no hay colecciones, sí hay, ahí van a ver el mapa, pero tampoco indica que no se pueden encontrar cosas nuevas en Chiriquí. Sí estamos encontrando cosas nuevas en Chiriquí, solo que los mayores esfuerzos se han hecho ahí. El tema de las plantas medicinales es un tema un poquito medio complicado, o sea, no hay tantos estudios de personas que se encarguen de hacer o no hay tantas publicaciones de personas que se encargan de hacer esos estudios. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley que se llama, o un protocolo que regula esto. No es fácil ahora agarrar información de medicina y publicarla. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la propiedad intelectual. ¿Qué es esto? Que antes las personas buscaban los compuestos activos de plantas para curar enfermedades en X pueblo, en X comarca, en X lugar, y se hacían millonarios en las farmacias. Ahora lo que se hace es que es un proceso muy tedioso poder conseguir los permisos para hacer estudios de plantas medicinales, porque usted tiene que luego mostrar que si eso da efectivo para algo, tiene que tocarle un porcentaje grande a la comunidad o a la persona donde usted encontró esta planta. Bueno, esos son temas legales solamente. Ahora, para mencionarte, no existe en el país una data que te diga, bueno, en este lugar hay más plantas medicinales. Era como les mencioné antes, pueden haber plantas medicinales y el uso tradicional, el conocimiento ancestral no deja de ser vigente. Eso se mantiene, es vigente, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos tomamos, puesto que muchas de estas plantas, porque escuchamos a una persona mayor o nuestros abuelitos, o alguien que se curó, hay que tener mucho cuidado porque todos los organismos no reaccionan igual. Claro, las plantas comunes como el orégano, la hierba de limón, la hierbabuena, la menta, todo esto sí, pero que te digan en las redes que tómate esto y tómate lo otro no es bueno,
porque eso no está sustentado. Entonces, caigo a este tema porque, o nuevamente el tema porque, o sea, sí quisiera hacerles saber que no existe como tal una lista de plantas medicinales, no existe como tal una provincia que tenga mayor plantas medicinales, eso va a depender mucho de los estudios que se hagan. Y tampoco existe una lista general como la lista de plantas que existen en general en Panamá, que son unas 10.500 especies de plantas en general, eso sí existe, pero no tenemos una lista de plantas medicinales total. Rodolfo, está este aporte bibliográfico de la doctora Laura Patiño, plantas medicinales cultivadas. Ella hace las observaciones de que están cultivadas, que ya han sido comprobadas, que tienen fines medicinales. Este también es un trabajo de la Universidad Autónoma. Rodolfo, tenemos una última pregunta porque los jóvenes ya son las 10:27, tienen otro compromiso. De hecho, ya los de química se tuvieron que retirar. Carla, ¿verdad? Adelante, Carla. Sí, profe. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Con Carla. todo el respeto, le quisiera preguntar a ver si usted puede mostrarnos uno de sus tatuajes en honor a sus descubrimientos. Vale. Y disculpe, Vamos a ver. No sé si ahí se ve. Perfecto, se aprecia. Sí, ahí está. ¿Se trata de ese tatuaje, Rodolfo? Bueno, ese es el que más tengo a la vista, ¿no? Ese fue la primera planta que yo le puse un nombre. O sea, yo colecté la planta en Santa Fe de Veraguas y cuando la vimos, bueno, como estoy formado pues para esta área y ya tenía experiencia en otros países estudiando estas cosas que estudio, bueno, estas cosas no, estos organismos que estudio, ya uno como que más o menos sabe, es como un médico, ¿no? Cuando tú dices, bueno, este tiene fiebre, dolor en la garganta, tos seca, ya puede ser coronavirus, ¿no? Bueno, o cualquier otra enfermedad, ¿no? Así mismo es las plantas, ya como uno tiene la experiencia, bueno, yo pensé, bueno, mira, esta planta no la conozco, no es de Panamá, al menos. O sea, esto va a ser o una especie nueva para la ciencia, o al menos una planta que no sea de Panamá, porque puede ser que esté en otros países, pero no en Panamá. Entonces, yo como ya había estado en otros sitios, yo dije, bueno, esto de Panamá no es, mínimo. Ahora, yo sabía que me tenía que ir a Missouri, y sabía que Missouri tiene el jardín botánico y las muestras, muchas muestras de Panamá donde yo pueda darme cuenta. Entonces, yo viajé allá y con la especialista en este grupo, indagamos el herbario, vimos la literatura, hicimos análisis y resultó ser que era una especie nueva. Entonces fue la primera que describí como tal, o sea, que yo me senté, que la describí toda y le puse un nombre y la sometí a una revista, porque en la revista usted tiene pares externos que te van a revisar y te van a decir, cambia aquí, cambia allá. ¿Denominaste, Rodolfo? ¿Cómo la denominaste? ¿Cómo? ¿Qué nombre le pusiste? Sí, se lo puse en honor a una señora que vive en Panamá, que tiene 30 años en Panamá, pero es chilena. Ella se llama Carmen Galdames. Ella ha hecho mucho por la botánica en Panamá y la planta le pusimos Calathea galdamesiana porque quisimos honrarla porque se merecía al menos eternizar su nombre en la ciencia por sus aportes a la ciencia. Ahora, uno no le debe poner el nombre de uno mismo porque no es ético. Es como mucha prepotencia, ¿no? Como que está de más. ¿Por qué razón? Porque al final de la planta va tu abreviatura. O sea, la abreviatura mía es R. Flores, Rodolfo Flores. Uno se pone cualquier abreviatura, pero que no tenga otro. Entonces yo le podía poner RF o R, pero ya existía. Entonces la planta se llama Calathea galdamesiana y tiene un espacio donde pone el nombre de los autores. Entonces está de más ponerle el nombre tuyo, porque eso se hace más que todo cuando alguien te la quiere honrar a ti. Ya tú no puedes pedir, no me la honres a mí. O sea, ya tú no puedes pedir eso. Igual ella no sabía que eso era en honor a ella. Cuando ella vio el artículo, ya quedó impresionada, pero ella no sabía. Entonces ella se lee la etimología, porque era esto y lo otro. Incluso el Smithsonian hizo como un homenaje y algo así, en honor, porque en realidad se lo merecía, ¿no? Y bueno, se la nombramos en honor a ella. Y así hemos nombrado muchas otras con otros nombres o con características de la planta, porque uno le puede poner características de la misma planta.
Son las 10:31. Creo que podríamos seguir conversando toda la mañana con ese trabajo de investigación novedoso, diferente, realmente interesantísimo que hace Rodolfo, pero tenemos pues que ir clausurando. Darío Rodríguez va a tener las palabras de agradecimiento y despedida. Sí, con mucho gusto, profesora. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes en este evento. Hoy queremos agradecerle al investigador Rodolfo Flores por su presencia en esta conferencia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos nuestros conocimientos. También deseamos dar las gracias a la profesora Milagro Sánchez, que hizo realidad esta conferencia por su apoyo moral y el hecho de haber estado presente. Y a los invitados presentes y por supuesto por último a mis compañeros por ser parte de este memorable evento. Muchas gracias. Gracias. ¿Un comentario final quiere hacer algún estudiante? ¿Un comentario final? Después de las célebres palabras de Darío, a ver. Miren que los estudiantes de química, a pesar que tenían otro compromiso, se mantuvieron mucho más tiempo del que podían, porque creo que les gustó pues el tema, aunque ellos son del área de química, ¿verdad? Pero como lo dice Rodolfo, todo esto está interrelacionado. Una planta es de los organismos que están más vinculados con la química también, ¿verdad? Así que, a ver, ¿algún otro comentario, Natalie? Profe, sí, como dijo, que estaría bueno que en otra ocasión, no sé si Rodolfo pudiera, pues, hacer otro conversatorio, porque sí quedaron bastantes preguntas y creo que más en el área de estudio de plantas, en algún momento que nosotros vimos lo más básico. Bueno, no sé los planes de Rodolfo, me imagino que tan pronto se reanuden los vuelos va a estar, bueno, ya se reanudaron, pero a lo mejor está organizando un viaje pronto, ¿ah? ¿Qué dice Rodolfo de esto? Profe, bueno, sí, yo tengo tengo el refrigerador como agenda también y tengo un calendario, así que usted solamente me dice y podemos organizarnos para cualquier otra cosita. Sí tengo algunas expediciones pronto, quizás. Bueno, viaje a otro país por el momento no. Como algo, como quien dice obligatorio, no. Por el momento no. Pero sí estamos colaborando con algunas otras cositas por ahí, con algunas personas de afuera y nos mantenemos algo ocupaditos, ¿no? Con esto, pero nos podemos organizar para cualquier otra. Pero yo creo, Rodolfo, que dada les queda poco tiempo en el semestre, aprovechar las conferencias que ustedes tienen los lunes. Ahí puedes estar, no solo tú, sino tus compañeros. Creo que este grupo también es el herpetólogo Abel Batista, ¿verdad? De los naturalistas. Sí, con él. Es con él la fundación. Somos unos jóvenes tienen esa gran oportunidad abierta para que los lunes se conecten a estas conferencias de 7 a 8, que les doy un aplauso. Rodolfo, te quiero invitar yo te dije que te iba a invitar a mi programa de radio para el próximo jueves, que nos hables de este ciclo de conferencias que tienen los lunes. Y entonces pues estás comprometido para que, si no tienes vida a tu agenda, si de 9 a 10 del próximo jueves puedes acompañarnos en Culturama en la radio por Radio Chiriquí, vía Skype. En ese caso utilizamos Skype como plataforma de comunicación. Enviar los correos y nos envías ahí el enlace para que se acceda los lunes de 7 a 8, o no sé si es de 7 a 8 exactamente, a estas conferencias virtuales. Ok, profe, sí, yo le voy a mandar el artículo que les prometí, el artículo que habla un poquito sobre la historia y la discusión que hicimos sobre estas plantas, y le voy a mandar los enlaces que tenemos y también el canal en YouTube donde están colgadas las pasadas conferencias. Perfecto. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Un abrazo muy fuerte y gracias por el apoyo que siempre le brindas. No solo, les insisto, en el nivel académico y de investigación que tú desarrollas, sino porque tú eres un modelo de un joven nativo de Chiriquí que ha escalado en el plano de la ciencia con un esfuerzo, una perseverancia, una constancia y sobre todo la pasión. Si no hay pasión, chicos, nada alcanza los niveles que uno quiere, ¿verdad, Rodolfo? Así que muy buenos días a todos y gracias por su participación. Gracias, profe, por la invitación. Hasta luego, profe. Gracias, Rodolfo. Vale, hasta luego.
Hasta luego.